Él es Abud y viene del lejano oriente. Imagina un desierto. No, este desierto. Ahora imagina un camello. No, este camello. Él es Mello el camello. Y están en busca de los Reyes Magos. Con tu granito de arena generaremos millones de sonrisas. Juguetón. Plutarco de Queronea, uno de los escritores más influyentes de todos los tiempos, quien con justicia ha sido llamado el maestro de Occidente, nos dejó estas palabras. El primero y más importante de los males del alma es la ignorancia. Por culpa de ella, el vicio acompaña a los hombres hasta su muerte. El primer paso en la curación es el conocimiento que lleva al enfermo a hacer lo que necesita. Pero el que no se sabe enfermo ni siquiera entiende que necesita ser curado y se niega a su propia curación, incluso si ésta está a su alcance. Y con tan severas y tan certeras palabras les doy la bienvenida a la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica. Hoy continuaremos hablando acerca de algunos hitos en la historia de la educación y en particular su relación con los humanistas. Por su importancia, vale la pena mencionar cuál es el origen de las llamadas artes liberales, elemento central de la educación clásica de la que hablaremos más adelante. Quien les dio su forma y nombres definitivos parece haber sido un escritor latino neoplatónico del siglo V llamado Marciano Capella. No se sabe mucho sobre su vida. Se cree que nació en Numidia, en el norte de África. Publicó una especie de novela alegórica llena de simbolismos de difícil interpretación que lleva por título De nuptis Mercuri et Philologiae, las bodas de Mercurio y Filología. Esta obra está dividida en 9 libros o capítulos y pongan atención porque salvo los 2 primeros, los 7 restantes son un listado de las 7 artes liberales. Libro primero, los esponsales. Libro segundo, el matrimonio. Libro tercero, gramática. Libro cuarto, lógica. Libro quinto, retórica. Libro sexto, geometría. Libro séptimo, aritmética. Libro octavo, astronomía. Libro noveno, armonía. En el libro tercero, dedicado a la gramática, esta disciplina está personificada como si fuese una diosa. Y Capella dice lo siguiente: cada vez que toma un nuevo pupilo, comienza por enseñarle los sustantivos. Les muestra las variadísimas clases de objetos que existen y las palabras que les corresponden para que sus pupilos no llamen a unas cosas por otras, como ocurre a menudo con aquellos que requieren de su atención. Luego acostumbra preguntarles acerca de los modos verbales y de sus tiempos, y luego instruye a otros, sobre todo a los perezosos y desinteresados, para que conozcan tantas obras como les sea posible, y repasa con ellos sus conocimientos acerca de las preposiciones, las conjunciones y los participios, hasta que quedan exhaustos de tanto ejercitarse en toda clase de habilidades verbales. Como si estuviese acostumbrada a explicar lo que se le pregunta y le fuera fácil saber lo que se le pide, con recato y modestia removió su manto con la mano derecha y dijo: en Grecia me llaman gramatiche, porque un trazo es llamado gramé y las letras gramata. Y es mi provincia dar su forma y su trazo apropiados a las letras. Al principio mi función era la de leer y escribir correctamente, pero ahora también tengo la misión de analizar y de ayudar a criticar de manera informada a partir de conocimientos firmes.
Con la caída del Imperio Romano de Occidente, la transmisión de conocimientos casi se interrumpió. El poder fue asaltado por la fuerza y muchas de las familias más ricas y poderosas de Europa estaban compuestas tan solo por analfabetos. Si bien en los primeros siglos de nuestra era el cristianismo fue el enemigo principal de las creencias tradicionales grecorromanas, el conocimiento antiguo se refugió, paradójicamente, en los monasterios. Según H.O. Taylor, las bodas de Mercurio y Filología fueron quizá el libro de texto más empleado en la Edad Media. Desde finales del siglo XIV empezó a gestarse en Italia un cambio de enormes consecuencias para la educación. Un grupo de escritores primero y después también de artistas, de sabios, de maestros y de líderes sociales se propuso recuperar obras olvidadas del pasado grecolatino. Petrarca descubrió algunas cartas que estaban perdidas de Cicerón y esto lo animó a escribir él mismo algunas cartas a su antepasado Cicerón y otras también a su antepasado Virgilio. Cuando supo que su amigo Boccaccio había adquirido un manuscrito de la Ilíada, animó a un griego que se había mudado a Roma llamado Leontius a traducirlo, pero el resultado le pareció deplorable. Así que con el paso del tiempo, él mismo, cuando pudo, adquirió otro manuscrito de Homero que atesoró con devoción, aunque no podía entender ni una sola de sus palabras. Como en toda devoción, había algo irracional en ella. Pero no debe sorprendernos la admiración hacia las grandes realizaciones del pasado. Antes bien, deberíamos compartirla. Imaginemos tan solo quiénes entre nosotros podrían sobrevivir y prosperar en un mundo sin internet, sin luz eléctrica, sin automóviles, sin tuberías de agua, sin baños, sin analgésicos, sin anestésicos, sin medicina moderna, sin vidrios, sin turismo, sin librerías, sin helados, etc. Esta pasión por el pasado grecorromano, de la cual Petrarca es paradigma, impulsó también grandes cambios en la educación. Los escolásticos medievales habían procurado formar profesionales, principalmente abogados, clérigos y doctores, y lo hacían con la ayuda de un limitado arsenal de libros disque científicos aprobados por la Iglesia que versaban sobre filosofía moral, leyes, lógica, medicina, según, y teología. Es cierto que ya habían recuperado a algunos griegos como Aristóteles e Hipócrates, pero los tomaban al pie de la letra, anquilosándolos, en lugar de rescatar el original y auténtico espíritu de curiosidad, de asombro, de creación y de crítica que habían caracterizado a la antigua Grecia y que habría de volver a caracterizar a Occidente. Los reformistas introdujeron en el sistema escolástico numerosos autores griegos y latinos de poesía, de narrativa, de historia, de filosofía, de moral. Al conjunto de estos libros se le llamó Bonae Literae, buenas letras, y también se le dio el nombre de Literae Humaniores, letras más humanas. De ahí que a los promotores y a los lectores de estos libros se les empezara a llamar humanistas. El humanismo tiene que ver con las buenas letras, con las letras más humanas. Los humanistas pretendían formar personas y líderes con una nueva dimensión moral y espiritual, y estaban convencidos de que no había mejor manera de hacerlo
que apropiándose de la experiencia contenida en los mejores libros jamás escritos, es decir, en los clásicos. La lectura de los clásicos, creían, y algunos seguimos creyéndolo, civiliza y capacita a los individuos. Craig Callendorf, en su edición de los tratados pedagógicos más influyentes del Renacimiento, firmados por Bergerio, Bruni, Piccolomini y Guarino, quienes, por cierto, abrevaron profusamente de Platón, de Aristóteles, de Cicerón, de Virgilio, de Séneca, de Quintiliano y, por supuesto, también de Plutarco, afirma lo siguiente. Los educadores humanistas intentaban crear un cierto tipo de individuo, hombres y mujeres que llegarían a ser virtuosos porque habrían leído e identificado ejemplos poderosos de virtudes clásicas, que serían prudentes porque habrían extendido su experiencia humana hacia el pasado distante gracias al estudio de la historia, y que serían elocuentes, capaces de comunicar y contagiar la virtud y la prudencia a otros porque habrían estudiado a los oradores y escritores más elocuentes del pasado. La Ilíada, por ejemplo, es bastante más que una historia entretenida. Fue escrita para agradar a una sociedad de guerreros, necesitada de valientes, pero no nos escatima las poderosas razones para odiar la guerra y el espectáculo de sus injusticias y desgracias. Nos ofrece notables ejemplos de virtud, de compasión y de entereza. Es una lección magistral de la vida bajo las condiciones asfixiantes de la cultura del honor. La Ilíada nos enseña a sentir y nos deja atisbar que, como diría Rilke, la belleza es apenas el principio de lo terrible que todavía podemos soportar. Y además logra todo esto con una elocuencia que ha resistido una y otra vez el paso del tiempo, los cambios de gusto y los saltos de idiomas y de contextos morales y religiosos. Aunque no sirva específicamente para muchas profesiones, Homero está muy lejos de ser baladí o inútil. Cerremos esta referencia al Renacimiento italiano, que poco tiempo después iba a extenderse al norte de Europa, recordando que el término Renacimiento se aplica también a otros momentos históricos como el Renacimiento carolingio, el otoniano o el escandinavo, pero siempre hace referencia al renacimiento o recuperación de los clásicos antiguos, de los valores humanos que representaron y de los ejemplos morales y expresivos que nos legaron. Para mediados o finales del siglo XVIII, el concepto de educación clásica englobaba ya tres elementos fundamentales. Primero, un plan de estudios y un método. El plan de estudios eran el trivium y el quadrivium, y el método, como veremos en otra ocasión, era el mismo trivium. También se contaba con libros de texto, es decir, los clásicos de la literatura y del pensamiento. Y por último, se ponía un gran énfasis en los idiomas, principalmente el griego y el latín. Hasta bien entrado el siglo XX, todas las personas en Europa y en Estados Unidos que podían hacerlo, daban a sus hijos una educación clásica de este tipo. Pero desde mediados del siglo XX comenzó a predominar la llamada educación progresista. Los progresistas decían que había que educar para el futuro, así que ¿qué sentido tenía recurrir a autores fallecidos hacía siglos? ¿Para qué aprender una lengua que ya nadie habla? ¿O para qué leer a Homero? Además decían que la educación tenía que ser relevante y tenía que estar relacionada con la vida de los alumnos. La cima, con S, llegó en 1964, cuando un estudiante de la Universidad de Berkeley
acuñó un lema que se volvió muy popular: no confíes en nadie mayor de 30 años. Ese estudiante debe tener hoy más de 70 años y a fe mía que a mí no se me ocurriría confiar en él, ni siquiera a su proterva edad. En lo que sí confío es en las virtudes de la educación clásica, pero ese es un tema que abordaremos en otra ocasión con mayor cuidado. Por hoy vamos a despedirnos con una cita del gran Plutarco. La inteligencia no necesita llenarse como si fuese un vaso. Más bien debemos ofrecer la madera que pueda servir de alimento al impulso investigador y al deseo de la verdad. Es como si los vecinos tuvieran un fuego espléndido y de lo que se trata es de ir con ellos y coger de su lumbre, no nada más de quedarse allí hasta el final. Del mismo modo, si uno se acerca a los discursos de otros, pero no cree que es necesario encender su propia inteligencia, su propia luz interior, y solo se queda allí cautivado, escuchando pasivamente, lo único que obtiene entonces es la opinión, como el que solo saca del fuego del vecino el color rojo y el brillo de su rostro. Soy Pablo Boullosa. En mi panteón se rinde culto pagano a Plutarco. Hoy estuvimos en la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica. Usted tiene la palabra.